Mi esposo Adrián trazó una línea con sus dedos por mi espalda. Luego, se retiró en silencio. Él había tenido su momento. Ahora me permitía asimilar lo que vendría. La habitación estaba en calma, pero sentí como la atmósfera a mi alrededor cambiaba. Estaban preparados. Se inclinó una vez más. Su voz un susurro bajo y seguro. Déjate llevar. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1500. Suscriptores, suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios No escatimó en nada. Su cuerpo se acopló al mío, profundo en un ritmo compartido. La respiración se nos entrecortaba con cada embestida. Las sábanas eran un nudo bajo nosotros, húmedas por el esfuerzo. Mis piernas se aferraron a su cintura. No quería que terminara. Me besó lentamente, con una intensidad que parecía verter toda su alma en ese instante. Sus manos se mantuvieron firmes en mis caderas, apretando como si temiera que yo pudiera desvanecerme si no me sujetaba con fuerza. Su energía crecía, su concentración, la manera en que entregaba todo de sí. Y cuando terminó, se desplomó a mi lado. Su pecho subía y bajaba con rapidez, la piel enrojecida y brillante. Miré al techo, todavía recuperando el aliento, pero en mi interior algo seguía girando, una brasa que se negaba a apagarse. Me volví hacia él, con el cuerpo dolorido de la mejor manera posible. Otra vez, susurré. Sus ojos se abrieron con lentitud. Sonrió, una mueca dulce y agotada. Dame un momento. Lo intentó. De verdad que lo hizo. Besó mi hombro. Deslizó las yemas de sus dedos por mi columna. Se giró para ocupar de nuevo el espacio entre nosotros. Más despacio esta vez, sus labios buscando mi cuello. Lo recibí de nuevo. Acompasé sus movimientos. Me mantuve con él, animándolo con mi cuerpo, pero podía sentirlo, la vacilación en su ritmo, la forma en que su respiración empezaba a fallar, su fuerza menguando, sus músculos luchando por mantener el compás. Aún así, lo abracé con fuerza. Besé su mejilla, su mandíbula, sus labios. No pasa nada, le susurré. Me miró con una mezcla de disculpa y agotamiento en los ojos, pero yo no estaba decepcionada. Lo amaba, y él lo estaba intentando. Seguía conmigo, aún cálido, aún cerca. Pero dentro de mí, algo más persistía. No era duda, no era un vacío, era un anhelo, porque mi capacidad de desear hubiera hecho algo mal, sino... Lo mencionó a la mañana siguiente. Yo estaba en la cocina con mi segunda taza de café, todavía envuelta en su camisa de la noche anterior. Entró con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados, pero había algo determinado en su expresión, algo pendiente. Se apoyó en la encimera, observándome en silencio antes de hablar. ¿Sientes que te falta algo? La pregunta fue más suave de lo que esperaba. No era defensiva ni insegura. Era abierta, genuina. Lo miré a los ojos. Nunca. Asintió despacio. Pero sigues inquieta después. Lo percibo. Lo veo. No respondí de inmediato. Solo sostuve el calor de la taza entre mis manos. No tiene que ver contigo, dije finalmente. Me lo das todo. Lo siento y lo valoro. Se acercó más. Pero aún así, no es suficiente. Lo miré, de verdad. No había vergüenza en su expresión. Solo honestidad y quizás algo más profundo que aún no se había atrevido a verbalizar. Tomé aire. No quiero más. Falles en algo. Quiero más. Simplemente, porque lo quiero. Asintió de nuevo, pensativo. ¿Y si existiera una forma de darte eso sin perder lo que tenemos? ¿La aceptarías? No me moví. No contesté. Pero no aparté la mirada. Eso fue suficiente. Estiró la mano sobre la encimera y tomó la mía. Sus dedos se cerraron con suavidad alrededor de los míos, y aunque no dijo nada, lo sentí. Ya estaba pensando en cómo hacerlo. 2 días después, llegó a casa del trabajo con 5 hombres que no había visto en mi vida, sin previo aviso, sin explicación. Entraron tras él como si fuera lo más natural del mundo, sonriendo con cortesía, asintiendo mientras se quitaban los zapatos, con los abrigos ya medio desabrochados. Me quedé paralizada en la cocina, con un cuchillo en la mano y una ensalada a medio preparar. La cena todavía no está lista, dije. No te preocupes, respondió él, dejando sus llaves en la mesa. No han venido a cenar. Los 5 hombres se sentaron alrededor de la mesa con total naturalidad, como si lo hubieran hecho 100 veces. No hablaban mucho, solo comentarios breves sobre el trabajo, el tráfico, alguna noticia.
pero lo sentí. La forma en que sus ojos volvían a mí una y otra vez, no de manera grosera, ni siquiera atrevida, era una observación serena. Adrián abrió una botella de vino, sirvió una copa y me la acercó. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, pero la respuesta llegó con un segundo de retraso. Tocó mi cintura con delicadeza, sosteniéndome ahí por un instante. Luego se inclinó y susurró: «Están aquí por ti». Apenas tuve tiempo de procesarlo. Las palabras todavía flotaban en el aire cuando mi esposo se acercó y me besó. No fue un beso vacilante. Fue pleno, firme, como si necesitara que yo lo sintiera de verdad antes de que cualquier otra cosa sucediera. Los 5 hombres no decían nada. Estaban sentados al otro lado de la estancia, distribuidos a lo largo de la pared opuesta. La luz tenue perfilaba sus rostros, curiosos, concentrados, indescifrables. Sus ojos no se apartaban de mí. Las manos de Adrián se movieron con lentitud. Una se deslizó bajo el borde de mi camisa, la otra se posó en la parte baja de mi espalda. Levantó la tela por encima de mi cabeza con una facilidad ensayada. Luego, con una certeza silenciosa, buscó mi espalda y soltó el broche de mi sujetador con un gesto sutil. Sus labios rozaron mi clavícula, su aliento cálido y constante. No me resistí. Adrián me guió hacia atrás, hacia la mesa del comedor. Cada movimiento era deliberado, sin prisas, como si quisiera que esa escena fuera presenciada. Luego, en un solo movimiento fluido, fue deslizando mis prendas, una por una, hasta que la suavidad de la tela dejó de interponerse entre nosotros. La madera fría de la mesa tocó mi piel, enviando un escalofrío que me recorrió entera. Se apartó ligeramente, solo lo suficiente para absorber el momento, y luego volvió a inclinarse. Sus manos exploraron mis muslos. Su boca siguió el mismo camino, sin prisa, constante. Sus labios se presionaron contra mí con intención. Exhalé, no de golpe, sino en una respiración lenta y entrecortada que había estado conteniendo. Él permaneció concentrado, presente. El ritmo de su tacto era tranquilo, metódico. No había prisa, no estaba montando un espectáculo. Había algo honesto en su forma de moverse, como si intentara comunicarse solo con su presencia. Me recliné, mis manos buscando el borde de la mesa detrás de mí. Mi respiración se detuvo mientras un calor lento se iba, acumulando capa por capa. No estaba siendo forzada, estaba siendo observada. Al otro lado de la habitación, nadie se movió, pero podía sentir sus miradas. Su presencia flotaba en el aire, imposible de ignorar. Adrián permaneció cerca, completamente inmerso, sin romper el ritmo ni una sola vez. Y entonces, sin pensarlo, mi cuerpo se arqueó ligeramente hacia él, como si la gravedad hubiera cambiado. Cuando finalmente se retiró, se irguió lentamente. Sus labios rozaron mi estómago, luego mi pecho, luego el hueco justo debajo de mi mandíbula. Me ayudó a girar, guiándome con suavidad para que me apoyara en la mesa. Mi cuerpo siguió su indicación. Mis brazos se afianzaron, mi espalda se curvó. Fue entonces cuando los vi. Los 5 hombres ya no estaban quietos. Se acomodaron en sus asientos, las chaquetas desabrochadas, las posturas cambiando. No había prisa, no había necesidad de palabras. La energía en la habitación se había transformado, concentrada, intencional. Adrián se colocó detrás de mí. Sus manos volvieron a mis caderas, anclándome. Se inclinó, su ritmo deliberado. Sentí la fuerza en su agarre, la forma en que se acercó, constante y seguro. Su aliento calentó mi nuca y la tensión entre nosotros cobró vida. Me moví con él, acompasando su ritmo. Dejé que la presión creciera lentamente. Sentí su enfoque, como si quisiera que ninguna parte de esto quedara sin ser comunicada. Yo era suya, y quería que ellos lo vieran. Y yo se lo permití. Un sonido suave se le escapó, bajo, contenido. Luego ralentizó. Su frente descansó contra mi hombro. Sus manos se deslizaron de mi cintura con cuidado. Permaneció cerca un momento más, y después se apartó. Me quedé donde estaba, vibrando bajo la superficie. Frente a mí, los 5 hombres se levantaron uno por uno, sin caos, sin urgencia, solo movimientos con un propósito. Las chaquetas se deslizaron de los hombros, las mangas se arremangaron. Adrián se inclinó una vez más. Sus labios rozaron el contorno de mi oreja. Su voz, apenas audible: «Disfruta». El primero dio un paso adelante sin decir palabra. Sus manos se posaron en mi cintura y no me resistí. Se acercó, seguro, firme. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Tomé aire,
alzándome para encontrarme con él, abrumada por la cercanía y la intensidad de su ritmo. Se movía con un control medido, deliberado. Mis manos se apoyaron en la mesa, los brazos temblando. Cada cambio en su movimiento enviaba una onda a través de mí, apretando algo profundo en mi interior. Y entonces me desbordó, repentino, sin aliento. Mi cuerpo se tensó, y luego se relajó mientras un sonido se me escapaba sin previo aviso. Y así, sin más, se retiró, su presencia persistiendo mientras la sensación se desvanecía. Antes de que pudiera recuperarme por completo, otro se acercó, más robusto, con manos firmes pero cuidadosas. Me acomodó con suavidad y se inclinó. Volví a agarrar el borde de la mesa. Mis rodillas flaquearon. Su ritmo era diferente, más lento, más profundo. Cada movimiento tenía un peso que extraía la tensión de mi cuerpo en oleadas. Mi respiración se entrecortó. La segunda ola llegó más aguda. Mis muslos temblaron. Mis manos se apretaron con fuerza. Y me dejé ir. Pero no terminó ahí. El tercero se acercó. Una de sus manos se alzó y se enredó suavemente en mi pelo, inclinando mi cabeza justo para que pudiera encontrar mis ojos. No esperó. Sus movimientos eran firmes, seguros. Mi respiración se quedó atrapada en jadeos cortos. Mi cuerpo se estremecía, pero no me aparté. Me incliné hacia ello, por completo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo necesitaba. Me sobrepasó de nuevo, más fuerte, más intenso. Un sonido se rasgó desde mi pecho. Me sostuvo mientras temblaba, manteniéndome anclada. No habían terminado. El cuarto se acercó y, esta vez, otro se puso frente a mí. Esa noche no hablamos. No hizo falta. Mi cuerpo aún temblaba ligeramente cuando entré en el baño. El espejo, empañado por el vapor, era incapaz de difuminar. La forma en que me miraba a mí misma, vi algo diferente. No era culpa ni arrepentimiento. Era un cambio silencioso, sutil, pero innegable. Adrián estaba acostado en la cama, con las sábanas cubriendo sus caderas. Sus ojos seguían fijos en mí cuando salí, sin preguntas, sin explicaciones. Solo un gesto abriendo las sábanas, una invitación silenciosa. Caminé hacia él y me metí en la cama. Y en ese silencio sentí algo más profundo que el consuelo. Sentí amor, no porque me hubiera compartido, porque eligió creer en nosotros, en algo que iba más allá de la posesión. A la mañana siguiente, todo en la casa estaba en calma, intacto. La mesa estaba despejada, las copas vacías, las sillas en su sitio. No había ninguna evidencia, como si la noche anterior hubiera sido un sueño. Pero yo sabía que fue real. Cada rastro perduraba en mi piel, en el silencio de la habitación, en la forma en que había sido tocada. Adrián puso su mano suavemente en mi espalda mientras yo servía café. Un toque. Ligero, pero lleno de significado. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz baja cerca de mi oído. Asentí. No solo estoy bien, siento que me he expandido. Me miró como si me viera por primera vez, no como un esposo, sino como un hombre redescubriendo a la mujer que amaba. No te he perdido, ¿verdad?, dijo. Me giré hacia él y lo miré directamente a los ojos. No, al contrario. Ahora sostienes más de mí que nunca. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal. Si es así, también me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.